Escuchen, aparten el velo del tiempo y dejen que el ruido del presente se apague hasta convertirse en un susurro. Acompáñenme. No a una sala del trono dorada, ni a un campo de batalla glorioso, sino al umbral más oscuro y definitivo, el lecho de muerte. Soy un historiador forense del alma, y mi archivo no está hecho de pergaminos, sino de los últimos estertores, de los susurros febriles y de los silencios atronadores que siguen al instante en que el poder se vuelve mortal. Hoy no examinaremos una muerte, sino un cataclismo encarnado en un hombre. Un hombre cuyo final no fue el epílogo de una vida, sino el silenciamiento de un terremoto que había sacudido al mundo conocido hasta sus cimientos. Viajaremos a las estepas heladas de Asia Central, a un campamento barrido por el viento en los albores del siglo XV. Allí, en una tienda, yace un anciano consumido por la fiebre. Su aliento es un hilo frágil. Sus ojos, antes dos ascuas que podían condenar ciudades enteras a la ceniza, ahora son pozos vidriosos de delirio. Este no es un rey cualquiera. Este es Timur, Tamerlán, el cojo, el azote de Dios. El hombre que, por placer, por estrategia o por una insondable demencia, construyó monumentos no con piedra, sino con los cráneos de sus enemigos. 80.000 cabezas en Bagdad, 70.000 en Isfahán, 100.000 prisioneros masacrados en las afueras de Delhi antes de una batalla, simplemente porque eran una molestia. Su nombre era sinónimo de un terror cósmico, una fuerza de la naturaleza que despoblaba regiones enteras. Pero en esta noche de invierno de 1405, la fuerza de la naturaleza es derrotada por un enemigo que no puede ver, que no puede decapitar, que no puede apilar en una pirámide macabra: la enfermedad. La historia nos cuenta que murió de neumonía. Una respuesta simple, clínica, casi insultante en su banalidad para un hombre de una escala tan monstruosa. Pero esa es la cáscara del hecho, no el núcleo del misterio. Lo que nos congrega aquí, en esta cripta de la memoria, es una pregunta mucho más profunda que se arrastra desde sus pirámides de huesos hasta su lecho de muerte anónimo. ¿Qué latía en el corazón de Tamerlán? ¿Qué motor psicológico impulsaba a un hombre que era a la vez un refinado mecenas de las artes, un devoto musulmán y un genio táctico, a cometer actos de una crueldad tan metódica, tan industrial, tan inimaginablemente vasta? Su muerte no es el final de la historia, es la clave que nos permite empezar a descifrarla. Porque para entender el terror que desató sobre el mundo, primero debemos descender al laberinto de su alma y presenciar cómo ese mismo terror, finalmente, vino a reclamarlo en la soledad de una noche helada, en el umbral de su conquista más ambiciosa y demencial. La muerte de Tamerlán no es una anécdota, es la autopsia de la ambición en su forma más pura y aterradora. El nombre con el que el mundo temblaría no fue el que le dieron al nacer. Vino al mundo alrededor de 1336, cerca de la ciudad de Kesh, la futura Sharisabz, en la actual Uzbekistán. Su nombre era Timur, que en las lenguas túrquicas significa hierro, un presagio, quizás, de la voluntad inflexible que definiría su existencia. Pero el hierro, antes de ser espada, es mineral bruto, y el joven Timur no nació en el seno de un imperio, sino en las ruinas de uno. Crecía a la sombra colosal de Genghis Khan, una figura que, más de un siglo después de su muerte, seguía siendo el estándar de oro de la conquista y el poder. El imperio mongol se había fracturado, y la tierra donde vivía Timur, el Kanato de Chagatai, era un mosaico de señores de la guerra.
emires mezquinos y clanes tribales que se traicionaban y aniquilaban mutuamente en un ciclo interminable de violencia. Era un mundo de lealtades fluidas, donde la supervivencia de hoy se compraba con la traición de mañana. Aquí encontramos el primer nudo en el alma de nuestro sujeto. Timur, a través de su padre, pertenecía a la tribu Barlas, una nobleza mongola menor que se había turquificado en lengua y costumbres. Pero no era un descendiente directo de Genghis Khan por línea paterna. No poseía la sangre dorada, el linaje Borshigin que otorgaba el derecho divino a gobernar como Gran Khan. Esta carencia, esta mancha en su pedigrí, se convertiría en la herida narcisista fundamental de su vida, una fuente inagotable de inseguridad que lo impulsaría a superar, en escala y en terror, al mismísimo Genghis. No podía reclamar el trono por derecho de nacimiento, así que lo reclamaría por derecho de conquista, ahogando cualquier duda sobre su legitimidad en un mar de sangre. Se casaría con princesas gengisidas, como la influyente Saray Mulk Khanum, para que sus hijos tuvieran el linaje que a él le faltaba, y adoptaría el título de Amir, comandante, no de Khan, gobernando siempre a través de un Khan títere de sangre dorada. Era un maestro de la formalidad, un usurpador que se aferraba a las apariencias, un lobo que vestía la piel de un perro pastor del rebaño mongol mientras lo devoraba desde dentro. Y luego estaba su cuerpo. La historia lo recordaría como Timur Ilang, Timur el Cojo, que los europeos corromperían en Tamerlán. ¿Cómo recibió esta herida que lo marcaría para siempre? Las crónicas oficiales, escritas bajo su atenta mirada, afirman que la sufrió en batalla, un estigma heroico que demostraba su valor. Pero otras fuentes, más susurradas y peligrosas, cuentan una historia mucho menos gloriosa, que fue herido por la flecha de un pastor mientras intentaba robarle una oveja en su juventud. Un origen humillante, casi ridículo, para el futuro conquistador del mundo. La exhumación de su cadáver en 1941 por científicos soviéticos confirmaría las lesiones. Su fémur derecho se había fusionado con la rótula en un ángulo, dejándolo con una cojera rígida y permanente. También le faltaban 2 dedos en la mano derecha. Ya fuera un ladrón de ovejas o un guerrero herido, la realidad es que su cuerpo estaba roto. Cada paso que daba era un recordatorio de su imperfección física, una cojera que, podemos especular, alimentaba una rabia interna, una necesidad de demostrar que su voluntad podía someter un mundo que su propio cuerpo apenas podía transitar sin esfuerzo. Era un hombre físicamente disminuido, que se propuso empequeñecer a todos los demás reyes y emperadores de la tierra. Su ascenso no fue meteórico, sino una lenta y brutal escalada por una montaña de cadáveres. En su juventud, fue un líder de bandidos, un mercenario al servicio de varios señores de la guerra. Aprendió el arte de la traición de primera mano, siendo abandonado y traicionado en múltiples ocasiones. Hay relatos de él y su esposa, Al-Jay Aga, escondiéndose en las ruinas de un desierto, viviendo como fugitivos, con apenas un puñado de seguidores leales. Fue en este horno de adversidad donde su hierro se templó. Aprendió a no confiar en nadie, a leer las intenciones ocultas en los ojos de los hombres y a explotar sus debilidades. Su carisma era magnético. Podía inspirar una lealtad fanática en sus seguidores, los mismos que luego cumplirían sus órdenes más atroces sin pestañear. Para ellos, él no era un usurpador, era el restaurador del orden, el hombre destinado a unificar las tribus y devolverles la gloria de sus antepasados.
Consolidó su poder en Transoxiana a través de una década de guerras civiles, alianzas cambiantes y asesinatos selectivos, hasta que en 1370, en la ciudad de Balkh, fue formalmente proclamado soberano. El ladrón de ovejas, el mercenario cojo, el señor de la guerra de una tribu menor, se sentaba ahora en el trono de Samarcanda. Y el mundo, que aún no conocía el alcance de su ambición, estaba a punto de aprender el significado del miedo absoluto. Su primera gran pregunta ya había sido respondida. No necesitaba la sangre de Genghis para gobernar. Ahora se enfrentaba a una nueva. ¿Qué haría con ese poder absoluto? La respuesta que daría durante las siguientes 3 décadas y media se escribiría con la tinta más oscura de la historia. Una vez que el trono de Samarcanda fue suyo, el mundo se convirtió en su tablero de ajedrez. Pero las piezas de Timur no eran de marfil y ébano. Eran ejércitos, ciudades y pueblos enteros. Y no jugaba para ganar, jugaba para aniquilar. La espiral de violencia que desató no fue una serie de explosiones caóticas de ira, sino una campaña metódica, calculada y aterradoramente lógica dentro de su propia cosmovisión. Para entender la escalada de su crueldad, debemos abandonar nuestra moral y tratar de ver el mundo a través de sus ojos. Un mundo que debía ser purificado, ordenado y sometido bajo su única voluntad. La voluntad de Alá, de la cual él se consideraba el instrumento terrenal, la espada del Islam. El patrón se estableció rápidamente y se repetiría con una letalidad creciente. Sus campañas comenzaban con una justificación. Nunca era una simple conquista por la riqueza. Siempre había una razón superior. Atacaba a los reinos musulmanes vecinos, como Persia, acusando a sus gobernantes de ser débiles, corruptos y herejes. Atacaba a los reinos cristianos, como Georgia, en nombre de la yihad. Atacaba a la Horda de Oro en las estepas rusas porque su Ken, un hombre al que él mismo había aupado al poder, osó traicionarlo. Atacaba a la India porque sus sultanes musulmanes eran, a su juicio, demasiado tolerantes con sus súbditos hindúes. Cada guerra era un acto de justicia divina, y él era el juez, el jurado y el verdugo. El caso de Isfahán, en 1387, es quizás el ejemplo más escalofriante de su psicopatía estratégica. La ciudad persa inicialmente se rindió sin luchar. Timur impuso un fuerte tributo, como era su costumbre, y dejó una guarnición para recolectarlo. La paz parecía asegurada. Pero la arrogancia de sus soldados o el peso del impuesto encendieron una chispa de rebelión. Una noche, los ciudadanos de Isfahán se alzaron. Masacraron a los recaudadores de impuestos y a los 3000 soldados de la guarnición. La noticia llegó a oídos de Timur. Su respuesta no fue la de un estratega militar, sino la de una deidad ofendida. No ordenó un simple castigo, sino un acto de terror simbólico que resonaría por todo el continente. Decretó que cada uno de sus soldados, unos 70.000, debía traerle una cabeza de un habitante de Isfahán. No era una opción, era una orden directa. Podemos imaginar la escena. Los soldados, endurecidos por la batalla, pero quizás no por la carnicería a sangre fría de civiles, recorriendo las calles. Los cronistas cuentan que algunos, para evitar matar, compraban cabezas a otros soldados que habían excedido su cuota. Pero la orden se cumplió. Las cabezas fueron llevadas ante el conquistador y, bajo la supervisión de sus ingenieros, se apilaron en 28 torres macabras en las afueras de la ciudad. Un monumento al castigo, una advertencia brutalmente elocuente para cualquier otra ciudad que considerara desafiar al Señor del Hierro,
no fue un acto de locura impulsiva. Fue una política de Estado. Fue terrorismo a escala imperial, diseñado para quebrar la voluntad de resistencia antes incluso de que comenzara la batalla. Su campaña contra la Horda de Oro revela otra faceta de su carácter, una capacidad para la venganza personal de proporciones épicas. El Khan Tokhtamis era su protegido. Timur lo había apoyado con tropas y recursos para que unificara la Horda y tomara el poder. Pero una vez en el trono, Tokhtamis, engreído por su éxito, creyó que podía desafiar a su creador. Invadió los territorios de Timur en el Cáucaso mientras éste se encontraba en Persia. Para Timur, esto no era un acto de guerra. Era una afrenta personal, una traición filial. Su respuesta fue desproporcionada y total. No buscó simplemente derrotar a Tokhtamis, sino borrar a la Horda de Oro del mapa como potencia. Dirigió a su ejército en 2 campañas agotadoras, persiguiendo a las fuerzas de Tokhtamis a través de las vastas y desoladas estepas de lo que hoy es Rusia y Kazajistán. En 1395, en la batalla del río Terek, aniquiló al ejército de su antiguo protegido. Pero no se detuvo ahí. En lugar de simplemente saquear, se embarcó en una destrucción sistemática de la infraestructura económica de la Horda. Destruyó sus ciudades comerciales clave, como Saray y Astracán, desviando las rutas de la seda más al sur a través de su propio imperio. Fue un golpe económico del que la Horda de Oro nunca se recuperaría. Destruyó a su enemigo no solo en el campo de batalla, sino en los libros de contabilidad de la historia. Luego, su mirada se volvió hacia el sur, hacia la fabulosa riqueza de la India. En 1398, con más de 60 años, cruzó el Hindu Kush. La excusa, como siempre, era religiosa. El sultanato de Delhi, aunque musulmán, era demasiado blando con los idólatras hindúes. La campaña fue un torbellino de brutalidad. Antes de la batalla decisiva por Delhi, Timur se enfrentó a un problema logístico. Tenía 100.000 prisioneros hindúes en su campamento. Temiendo que pudieran rebelarse durante la batalla, tomó una decisión de una frialdad espeluznante. Ordenó su ejecución masiva. 100.000 hombres, mujeres y niños fueron masacrados en cuestión de horas. El cronista Sharaf al-Din Ali Yazdi, que escribió la biografía oficial de Timur, lo relata con una calma escalofriante, señalando que hasta los clérigos y eruditos que acompañaban al ejército se ciñeron sus espadas y se convirtieron en verdugos por un día. Tras la masacre, el ejército del sultán de Delhi, a pesar de sus temibles elefantes de guerra, fue aplastado. La ciudad de Delhi fue saqueada durante días. Un frenesí de pillaje, violación y asesinato que dejó la que fuera una de las ciudades más ricas del mundo en ruinas humeantes y silenciosas durante décadas. Y en medio de toda esta destrucción, la paradoja de Tamerlán se hacía más profunda. Con el oro saqueado de Delhi, con los artesanos secuestrados de Damasco y Bagdad, con los arquitectos deportados de Persia, embellecía su capital, Samarcanda. La convertía en una joya de cúpulas turquesas, minaretes altísimos y madrazas exquisitas. Era el destructor de mundos y el constructor de paraísos. Patrocinaba a historiadores, poetas, astrónomos y teólogos. Se deleitaba en los debates teológicos y era un consumado jugador de ajedrez, supuestamente inventando una versión más grande y compleja del juego. ¿Cómo podía un hombre albergar en su interior al sádico constructor de pirámides de cráneos y al refinado mecenas de la cultura? Esta no es una simple hipocresía. Es el núcleo de su enigma. Quizás para él no había contradicción,
La destrucción de otros era el abono necesario para el florecimiento de su propio legado. El mundo era una cantera de la que extraía cráneos para sus monumentos de terror y talento para sus monumentos de gloria. Cada ciudad que quemaba era un ladrillo más en la construcción de su propia inmortalidad. La espiral no descendía hacia la locura, ascendía hacia una forma de divinidad autoproclamada, donde la creación y la destrucción eran simplemente dos caras de su poder absoluto. El cenit de un conquistador es a menudo el preludio de su ocaso. Tras subyugar Persia, derrotar a la Horda de Oro y saquear la India, el mundo conocido parecía encogerse ante Timur. Solo quedaba un rival digno de su escala. Una potencia que se alzaba en el oeste y que, como él, reclamaba la primacía en el mundo islámico. El Imperio Otomano, bajo el mando del formidable y arrogante sultán Bayaceto I, apodado Yildirim, el Rayo. El choque entre estos dos titanes no era solo una guerra por territorio. Era una colisión de egos monumentales, una batalla por el título de campeón del Islam. El deterioro de Timur no comenzaría en su cuerpo, sino en la culminación de su propia gloria, en el momento en que, tras derrotar a su último gran rival, se encontraría solo en la cima del mundo, con la única dirección posible siendo hacia abajo. La preparación para la guerra contra los otomanos fue un drama en sí misma. Timur y Bayaceto intercambiaron una serie de cartas que se han vuelto legendarias por su virulencia. Se insultaban mutuamente, atacando el linaje, el valor y la piedad del otro. Bayaceto, cuya dinastía había luchado contra los cruzados cristianos durante generaciones, se burlaba de Timur por masacrar a otros musulmanes. Timur, a su vez, se burlaba de los orígenes humildes de los otomanos y de la supuesta decadencia de la corte de Bayaceto, llena de vino y vicios prohibidos. Era una guerra psicológica librada con tinta y veneno antes de que se desenvainara una sola espada. En 1400, Timur hizo su primer movimiento, saqueando la ciudad otomana de Sivas, en Anatolia. Como muestra de su peculiar código de honor y crueldad, prometió a la guarnición armenia que no derramaría su sangre si se rendían. Cumplió su palabra. Enterró vivos a los 4000 soldados. Bayaceto, confiado tras sus victorias en los Balcanes, subestimó a su adversario. Creyó que el anciano cojo de las estepas era una amenaza lejana. Pero Timur era un maestro de la estrategia y el engaño. Mientras Bayaceto esperaba un ataque frontal, Timur condujo a su vasto ejército en una marcha flanqueante devastadora a través del corazón de Anatolia, un terreno que se consideraba infranqueable para una fuerza tan grande. Cortó las líneas de suministro de Bayaceto y se posicionó entre el ejército otomano y su capital. Cuando Bayaceto se dio cuenta de la trampa, ya era tarde. Se vio obligado a marchar a toda prisa con sus tropas, agotadas y sin agua, para enfrentarse al ejército de Timur, que esperaba fresco y preparado cerca de Ankara. La batalla de Ankara, el 20 de julio de 1402, fue la obra maestra táctica de Timur y la humillación definitiva de Bayaceto. El ejército otomano, que incluía contingentes de tártaros y turcomanos anatolios, se desintegró cuando estos mismos contingentes, viendo los estandartes de sus parientes tribales en el ejército de Timur, desertaron en masa. Las alas del ejército de Bayaceto se derrumbaron. Solo el núcleo de sus tropas de élite, los genízaros, y sus levas serbias cristianas, lucharon con una valentía desesperada alrededor de su sultán. Al final del día, Bayaceto, el Rayo, fue capturado. La imagen de su captura se convirtió en una leyenda.
fue llevado ante Timur, quien, según algunas crónicas, se rió al ver a su rival. El destino es un bromista. Se dice que comentó, para entregar el mundo a un cojo y a un tuerto. El tratamiento de Bayaceto prisionero es un tema de debate histórico que revela la complejidad de Timur. Las fuentes más protimúridas afirman que fue tratado con respeto, como correspondía a un monarca. Se sentaba cerca de Timur en los banquetes y se le permitía cierta dignidad. Pero las crónicas antitimúridas, especialmente las otomanas y árabes, pintan un cuadro mucho más sombrío y cruel. Afirman que Bayaceto fue mantenido en una jaula de oro o una litera con rejas, exhibido como un animal exótico por donde quiera que fuera el campamento de Timur. Se dice que su esposa, la princesa serbia Olivera de Spina, fue obligada a servir vino a Timur y a sus generales, desnuda o con ropas de sirvienta, una humillación insoportable para el orgulloso sultán. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo. Bayaceto, el conquistador de los Balcanes, murió en cautiverio unos 8 meses después, ya sea por enfermedad, suicidio o maltrato. Su derrota sumió al Imperio Otomano en una década de guerra civil entre sus hijos, retrasando la caída de Constantinopla por 50 años. Timur había decapitado al Imperio Otomano y lo había dejado desangrarse. Con el oeste postrado a sus pies, un hombre normal se habría retirado a disfrutar de los frutos de sus conquistas. Pero Timur no era un hombre normal. Su ambición era un apetito insaciable. Ahora, con casi 70 años, su cuerpo cada vez más frágil y su cojera más pronunciada, se embarcó en el proyecto más grandioso y demencial de su vida: la conquista de la China Ming. Era el único poder en el mundo que podía rivalizar con el suyo en tamaño y riqueza. Además, el fundador de la dinastía Ming, el emperador Hongwu, le había enviado una carta exigiéndole tributo como vasallo, una ofensa que Timur nunca había olvidado. La campaña sería presentada como una yihad final y gloriosa para convertir al imperio más poblado de la tierra al Islam. Las preparaciones fueron de una escala sin precedentes. Se movilizó un ejército de 200.000 hombres, el más grande que jamás había comandado. Se planificaron rutas, se establecieron depósitos de suministros a lo largo de miles de kilómetros. Se enviaron espías y se estudiaron mapas. Samarcanda era un hervidero de actividad febril. Pero mientras la maquinaria de guerra se ponía en marcha, el cuerpo de su creador comenzaba a fallar de forma irreversible. El dolor en sus piernas era constante. Sufría de fiebres recurrentes. Tenía que ser transportado en una litera durante gran parte del día. El reloj biológico corría en su contra. La campaña contra China no era solo una conquista. Era una carrera desesperada contra su propia mortalidad. Quería plantar su estandarte en Pekín antes de que la muerte plantara el suyo en su corazón. En el invierno de 1404, contra el consejo de sus médicos y astrólogos, que advertían sobre la severidad del clima, Timur dio la orden de marchar. El anciano cojo, envuelto en pieles, lideró a su colosal ejército hacia el este, hacia el frío implacable y hacia su cita final con el único enemigo al que nunca podría derrotar. La sombra del verdugo no se cernía sobre China, sino sobre el propio Tamerlán. El invierno en las estepas de Asia Central es un enemigo implacable. No negocia, no conoce la piedad. Es un poder elemental de un blanco infinito y un frío que quiebra los huesos. Fue en este escenario de desolación helada donde Timur, el hombre que había doblegado a imperios, se enfrentó a su disolución final. Su gran ejército,
Una ciudad móvil de 200.000 hombres avanzaba lentamente hacia el este, hacia la frontera de la China Ming. El río Sir Daria estaba congelado, tan sólido que el ejército pudo cruzarlo como si fuera tierra firme. Pero el frío extremo era un presagio. El gran conquistador, que había sobrevivido a innumerables batallas, emboscadas y traiciones, estaba a punto de ser derrotado por el aire que respiraba. A finales de enero de 1405, la expedición llegó a la ciudad fronteriza de Otrar, en el actual Kazajistán. Era un punto de parada, un lugar para reagruparse antes del asalto final a través de las montañas Tian Shan. Timur, con 68 años, estaba exhausto. La marcha forzada en un clima tan brutal había cobrado su peaje. Decidió descansar unos días. Fue aquí, en una tienda o en la residencia de un gobernador local, lejos del esplendor de Samarcanda, donde la tragedia comenzó a desarrollarse. No con el estruendo de una batalla, sino con el sigilo de un escalofrío. Comenzó como una fiebre. Al principio, se desestimó como un malestar pasajero. Pero la fiebre no cedió. Al contrario, se intensificó. El hombre cuya voluntad había redibujado el mapa del mundo fue confinado a su lecho, su cuerpo ardiendo por dentro mientras el mundo se congelaba por fuera. El pánico comenzó a extenderse en silencio por el círculo más íntimo de sus comandantes y familiares. Los médicos más eminentes del imperio fueron convocados a su cabecera. Desplegaron todo su conocimiento, una mezcla de medicina galénica, herboristería y superstición. Le aplicaron compresas frías, le recitaron oraciones, le administraron brebajes de hierbas. Según algunos relatos, en un intento desesperado por bajar la temperatura abrasadora de su cuerpo, lo cubrieron con nieve. Pero el fuego interior no se apagaba. El ambiente en la habitación de la muerte debió ser de una tensión insoportable. Afuera, un ejército colosal esperaba la orden de su líder para la mayor campaña de la historia. Adentro, ese líder se consumía. Su respiración se volvía cada vez más superficial y laboriosa. Sus generales, hombres que habían dirigido masacres a su lado, ahora observaban impotentes, su poder inútil ante la fragilidad de un solo cuerpo. Sus esposas y concubinas lloraban en silencio. Sus consejeros espirituales rezaban, buscando una intervención divina que no llegaría. La habitación, llena de las figuras más poderosas del imperio, se había convertido en una cripta claustrofóbica, impregnada del olor de la enfermedad y el miedo. En medio de su delirio, la mente de Timur viajaba. ¿Qué vería en esas fiebres? ¿Los rostros de los reyes que había humillado? ¿Las pirámides de cráneos que había erigido, ahora burlándose de su propia mortalidad? ¿O quizás las cúpulas turquesas de su amada Samarcanda, un paraíso que ya no volvería a ver? Las crónicas, siempre buscando santificar su final, afirman que pasó sus últimos momentos en oración, recitando el Corán y reafirmando su fe. Se dice que sus últimas palabras inteligibles fueron: «No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta». Un final piadoso para un hombre cuya vida estuvo llena de actos impíos. Hay un detalle crucial y trágico en la narrativa de su muerte. En un momento de aparente lucidez o desesperación, pidió que le dieran vino, o, según otras fuentes, arak, un potente licor destilado. En la medicina de la época, a veces se creía que las bebidas espirituosas podían quemar la enfermedad. Sus médicos, en contra de su mejor juicio pero incapaces de negar un deseo a su señor moribundo, accedieron.
Le dieron de beber el alcohol fuerte y frío. El efecto fue catastrófico. El licor, en lugar de ayudar, probablemente provocó un shock en su sistema ya debilitado, empeorando la neumonía o la afección pulmonar que lo aquejaba. Fue el golpe de gracia. Su condición se deterioró rápidamente. Su pulso se debilitó. Su respiración se convirtió en un estertor. En la noche del 18 de febrero de 1405, rodeado por el silencio aterrorizado de su corte, Timur, el Amir, el conquistador, el azote de Dios, exhaló su último aliento. El terremoto se detuvo. El hombre que había despoblado naciones, derrocado dinastías y construido un imperio sobre los huesos de millones de personas, murió no en el campo de batalla, no por la espada de un asesino, sino vencido por un microbio, en una ciudad provincial, en la víspera de su mayor sueño. El silencio que siguió a ese último suspiro fue quizás el sonido más ensordecedor de todo el siglo XV. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. El terror tenía un rostro, y ese rostro ahora estaba pálido e inmóvil. El gran enigma no era si moriría, sino qué pasaría con el mundo que había creado una vez que su corazón de hierro dejara de latir. La revelación no fue una conspiración o un veneno, sino la verdad más universal y humillante. Que incluso los monstruos más grandes son, al final, mortales. La muerte de un tirano es un momento de una fragilidad extrema. No es solo el final de una vida, sino la fractura de un centro de gravedad. Durante 35 años, el imperio de Timur había girado en torno a un solo sol, su voluntad. Ahora, ese sol se había extinguido, y la oscuridad y el caos amenazaban con devorarlo todo. La primera y más urgente tarea para el círculo íntimo de Timur no fue el luto, sino el control. La noticia de su muerte, si se difundía entre los 200.000 soldados acampados en el frío de Otrar, podría provocar el colapso inmediato del ejército, una lucha de poder sangrienta y la desintegración de toda la expedición a China. El cadáver del rey se convirtió en el secreto más peligroso del mundo. Las emperatrices y los emires más cercanos tomaron una decisión audaz. Ocultarían la muerte. El cuerpo de Timur fue preparado en el más absoluto secreto. Fue embalsamado, un proceso que en sí mismo debió ser una escena macabra y surrealista. El cuerpo del hombre que había hecho temblar al mundo fue manipulado, vaciado y llenado de almizcle, alcanfor y agua de rosas para enmascarar el hedor de la descomposición. Luego fue colocado en un ataúd de ébano, sellado herméticamente. Para mantener la farsa, se anunció que el Amir simplemente estaba gravemente enfermo y que regresaba a Samarcanda para recuperarse en un clima más benigno. Se ordenó al ejército que levantara el campamento y comenzara la larga marcha de regreso. La gran conquista de China había muerto con su arquitecto. El ataúd que contenía al emperador muerto viajaba en una litera cubierta, como si el propio Timur siguiera vivo en su interior. Una pantomima macabra que duró semanas a través de las estepas heladas. Pero los secretos, especialmente los de esta magnitud, tienen una forma de filtrarse. Pronto, los rumores comenzaron a serpentear por el campamento. El príncipe Khalil Sultán, uno de los nietos de Timur, que estaba al mando de un ala del ejército, se enteró de la verdad. En lugar de mantener el orden, vio una oportunidad. Rompió filas con sus tropas y corrió hacia Samarcanda para reclamar el tesoro imperial y el trono, desafiando al heredero designado por el propio Timur, su otro nieto Pir Muhammad. En el momento en que Khalil Sultán hizo su movimiento,
El secreto se hizo añicos. La noticia de la muerte de Timur se extendió como un reguero de pólvora. El efecto fue instantáneo y devastador. El orden se desmoronó. El imperio que Timur había mantenido unido por la fuerza de su personalidad y el terror de su reputación comenzó a fracturarse antes incluso de que su cuerpo llegara a la tumba. El viaje del ataúd se convirtió en una procesión fúnebre a través de un imperio que se desintegraba. A su llegada a Samarcanda, la ciudad estaba en pleno caos. Khalil Sultan ya se había apoderado de la ciudadela y del harén, casándose con una de las viudas de su abuelo, Shadi Mulk, una mujer de gran ambición cuya influencia lo llevaría a tomar decisiones desastrosas. El cuerpo de Timur, el constructor de Samarcanda, llegó a su capital como un peón en el juego de sucesión de sus propios descendientes. Finalmente, fue enterrado en el lugar que había destinado para su nieto favorito, Muhammad Sultán, quien había muerto en campaña años antes. El mausoleo, conocido como el Gur-e-Amir, tumba del rey, es una de las joyas de la arquitectura timúrida, con su majestuosa cúpula acanalada de azulejos turquesa. Dentro, su tumba fue marcada con una única y enorme losa de nefrita verde oscuro, que se dice que es la más grande del mundo. Y en esa tumba se grabó una inscripción que se convertiría en una leyenda ominosa, un eco del poder de Timur más allá de la muerte. La inscripción advertía: quien quiera que abra mi tumba, desatará un invasor más terrible que yo. Durante siglos, la advertencia fue respetada. Pero en junio de 1941, un equipo de arqueólogos soviéticos, liderado por el antropólogo Mikhail Gerasimov, recibió el permiso de Stalin para abrir la tumba. Querían confirmar la identidad de los restos y reconstruir su apariencia. Los clérigos locales y los ancianos de Samarcanda suplicaron a los científicos que no lo hicieran, repitiendo la vieja maldición. Los soviéticos, materialistas y ajenos a tales supersticiones, se rieron y procedieron. El 20 de junio de 1941, abrieron el pesado sarcófago. Encontraron el esqueleto de un hombre alto, con las lesiones en la pierna y la mano derecha que las crónicas describían. Habían encontrado a Tamerlán. 2 días después, el 22 de junio de 1941, Adolf Hitler, sin previo aviso, lanzó la Operación Barbarroja, la invasión masiva de la Unión Soviética, la guerra más grande y sangrienta de la historia de la humanidad. Un invasor, sin duda más terrible que Timur, había sido desatado. Coincidencia, por supuesto. Un capricho del destino. Pero para aquellos que entienden el poder de los símbolos y los ecos de la historia, la maldición del Gur-e-Amir resuena como una advertencia final y escalofriante del hombre que, incluso desde el polvo y el silencio de su tumba, parecía tener la capacidad de hacer temblar al mundo. El caos que siguió a su muerte no fue solo una lucha por el poder. Fue la liberación de las fuerzas que él había mantenido a raya, y una nueva incógnita que tardaría siglos en resolverse. Los ecos de un hombre como Tamerlán no se desvanecen con su último aliento. Su muerte no fue un punto final, sino la detonación de una carga que había colocado en el corazón de Asia durante décadas. A corto plazo, el impacto fue el caos absoluto que él mismo había profetizado y quizás incluso deseado. Sus hijos y nietos, los timúridas, se lanzaron a una guerra civil fratricida que desgarró el vasto imperio. La unidad forjada con sangre se disolvió en sangre. El imperio se fragmentó en reinos más pequeños y beligerantes. El sueño de un imperio mundial unificado bajo su estandarte murió con él en Otrar.
las tierras que había conquistado con tanto esfuerzo, como Anatolia e Irak, se perdieron casi de inmediato. Su legado político inmediato fue la anarquía. Sin embargo, de las cenizas de su imperio monolítico surgió algo inesperado. En lugar de un colapso total hacia la barbarie, sus descendientes, aunque políticamente ineptos en comparación con él, continuaron su legado como mecenas de las artes y las ciencias. El siglo XV se convirtió en la era del renacimiento timúrida. En ciudades como Samarcanda y Herat, sus sucesores, como su hijo Shah Rukh y su nieto Ulugh Beg, patrocinaron una explosión cultural sin precedentes. Ulugh Beg, en particular, fue un astrónomo de talla mundial, construyendo un observatorio en Samarcanda, cuyos cálculos de la duración del año sideral y la inclinación del eje terrestre fueron asombrosamente precisos para su época. La violencia de Tamerlán había creado un espacio seguro y próspero donde, paradójicamente, la cultura pudo florecer. Él fue el brutal jardinero que arrancó las malas hierbas de continentes enteros para que en su propio jardín pudiera crecer una flor exquisita y efímera. A largo plazo, su impacto es aún más complejo y contradictorio. En el oeste, su derrota de los otomanos en Ankara probablemente salvó al Imperio bizantino por medio siglo, dando a Europa un respiro inesperado. En el este, su destrucción de la Horda de Oro alteró el equilibrio de poder en las estepas rusas, creando un vacío que finalmente permitiría el ascenso del Principado de Moscú y la futura Rusia. En la India, su saqueo de Delhi debilitó tanto al sultanato que allanó el camino para el surgimiento de un nuevo poder. Un poder que, irónicamente, sería fundado por uno de sus propios descendientes, Babur, quien establecería el Imperio Mogol, una de las dinastías más ricas y esplendorosas de la historia. Su memoria, como su vida, es un campo de batalla. En Uzbekistán hoy, Tamerlán es un héroe nacional. Su estatua ecuestre domina el centro de Tashkent, reemplazando a la de Karl Marx. Es visto como el padre de la nación, unificador, un símbolo de la fuerza y la gloria uzbeca. Su crueldad es minimizada, vista como una característica necesaria de su tiempo. Pero viajen a Irán, a Siria, a la India, y su nombre es sinónimo de diablo, de destructor, de un monstruo cuya memoria es una cicatriz en el alma de sus pueblos. No hay un solo Tamerlán, hay muchos, cada uno reflejado en el espejo roto de la memoria de las naciones que tocó. Y así, volvemos a nuestra pregunta inicial, la que nos ha guiado a través de torres de cráneos y lechos de muerte febriles. ¿Qué impulsaba a este hombre? ¿Fue la inseguridad de su linaje? ¿La rabia por su discapacidad física? ¿Un fervor religioso genuino, aunque retorcido? ¿O fue simplemente la manifestación más extrema de la voluntad de poder? Una ambición tan vasta que se volvió una fuerza geológica, indiferente al sufrimiento humano como una montaña lo es a las hormigas que la escalan. No hay una respuesta sencilla. Y esa es quizás la lección final de la autopsia de su alma. Tamerlán nos obliga a confrontar la aterradora dualidad de la humanidad. Nos muestra que la capacidad para crear la belleza más sublime puede coexistir en el mismo corazón con la capacidad para la crueldad más abyecta. Que el orden puede nacer del caos más sangriento, y que la civilización, a veces, se construye sobre cimientos de huesos. Su vida y su muerte no nos ofrecen una moraleja reconfortante. Nos dejan con una pregunta persistente, una que resuena desde su tumba hasta nuestros días. Cuando miramos los grandes monumentos de la historia y del poder, ¿cuántas pirámides de cráneos invisibles estamos dispuestos a ignorar para admirar la belleza de la cúpula?